desafió a la propia muerte y ordenó erigir una tumba, como jamás había contemplado la humanidad. Durante más de 2 milenios, la tumba del primer emperador de China ha permanecido sellada, intacta, inmune al paso del tiempo y al temor humano, oculta bajo un imponente túmulo de tierra. Junto al ejército de terracota, allí instalaron trampas mecánicas, ríos de mercurio, un auténtico reino sepultado bajo la tierra. Se rumorea que esta cámara milenaria alberga secretos tan letales que los científicos apenas se atreven a profanarla. Entonces, ¿por qué en pleno 2025 los expertos siguen negándose a abrirla? ¿Qué es lo que realmente temen encontrar? Esta es la razón por la que los científicos temen abrir la tumba del primer emperador de China. Y la verdad podría ser mucho más peligrosa de lo que nadie jamás imaginó. El emperador que anhelaba vivir para siempre. Hace más de 2000 años, China no era un solo país. Estaba formada por varios reinos poderosos, que luchaban constantemente entre sí por tierras y dominio. Este largo periodo de conflictos se conoció como la época de los estados combatientes. Cada estado tenía sus propias leyes, monedas y tradiciones. La paz era algo excepcional, y los gobernantes buscaban sin cesar formas de derrotar a sus vecinos y expandir su territorio. En el estado occidental de Qin, nació en el año 259 a.C. un joven príncipe llamado Jing Cheng, quien más tarde sería conocido como Qin Shi Huang. El primer emperador de China, Jing Sheng, se convirtió en rey con tan solo 13 años, tras la muerte de su padre. El rey Xuanxiang, aunque era muy joven, ya estaba rodeado de ministros ambiciosos, consejeros y generales, que le ayudaron a mantener el poder mientras crecía. Con el paso del tiempo, Jing Sheng demostró ser un líder firme y decidido. No quería limitarse a gobernar su propio estado. Soñaba con algo mucho más grande: unificar todos los estados rivales bajo un solo gobernante, una sola ley y una sola nación. Algo que nadie había logrado antes en China. Durante casi 10 años, lideró a sus ejércitos en una serie de campañas militares por toda la región. Uno a uno, los demás reinos cayeron ante el poder de Qin. Sus soldados empleaban armas avanzadas, formaciones organizadas y una disciplina férrea para vencer a sus enemigos. Para el año 221 a.C., había conquistado los 6 grandes estados restantes: Han, Yao, Wei, Chu, Yan y Qi. Por primera vez en la historia de China, el territorio quedó unificado bajo un solo emperador. Tras su victoria, Jing Sheng se proclamó Qin Shi Huangdi, que significa primer emperador de Qin. Creía que su reinado marcaba el inicio de una nueva era y quería asegurarse de que su imperio perdurara para siempre. Para lograrlo, comenzó a reorganizar todo el país. Qin Shi Huang impuso un sistema de escritura unificado en todo su imperio, sustituyendo los sistemas locales, para que todos pudieran entender los mismos caracteres. Esto facilitó la comunicación y el registro de información. También creó una moneda nacional, de modo que las monedas tuvieran el mismo valor en todas las regiones. Los pesos y medidas también fueron estandarizados, lo que hizo el comercio y los impuestos más justos y eficientes. Incluso el ancho de los ejes de los carros fue regulado, para que todos pudieran circular por los mismos caminos. Para proteger las fronteras del imperio, Qin Shi Huang ordenó conectar y reforzar antiguas murallas construidas por estados rivales. Estos esfuerzos sentaron las bases de lo que más tarde sería la Gran Muralla China. Fue una obra colosal que requirió miles de trabajadores, muchos de ellos soldados, obreros o prisioneros. El objetivo era detener las incursiones de los nómadas del norte en las regiones asentadas de China. Dentro del imperio ordenó construir amplias carreteras, puentes y canales para conectar provincias lejanas. Esto facilitó el movimiento de ejércitos, mercancías y mensajes por todo el territorio. Los gobernantes locales fueron destituidos y reemplazados por funcionarios leales al emperador, asegurando que nadie más acumulara poder ni desafiara su autoridad. Pero mientras fortalecía su imperio por fuera, también crecía en su interior un profundo temor: el miedo a la muerte. Deseaba reinar eternamente. Qin Shi Huang se obsesionó con la idea de la inmortalidad. Envió a eruditos, médicos y alquimistas por todo el territorio, en busca de métodos para vivir para siempre. Algunos fueron enviados a islas lejanas,
en busca de hierbas mágicas o elixires. Otros trabajaban en laboratorios secretos, intentando crear pócimas contra el envejecimiento. Una de las sustancias que consumía con frecuencia era el mercurio. Hoy sabemos que es altamente tóxico y puede provocar graves enfermedades e incluso la muerte. Pero en aquel entonces, el emperador confiaba en quienes lo rodeaban y lo ingería con la esperanza de vivir eternamente. Su necesidad de controlarlo todo, leyes, caminos, escritura y personas, se extendía incluso a aquello que no podía dominar, la propia muerte. Y así, desde que ascendió al trono con 13 años, comenzó a planear algo que le permitiera seguir gobernando, incluso después de su muerte. Lo que empezó a construir no se parecía a nada visto antes en el mundo, construyendo un reino bajo la tierra. En aquel tiempo, nadie podía imaginar la magnitud que alcanzaría aquel proyecto. A medida que el emperador consolidaba su poder, su visión del más allá también se volvía más ambiciosa. No quería una tumba cualquiera, quería un reino entero erigido bajo tierra. Para construir este colosal complejo subterráneo, ordenó movilizar a más de 700,000 trabajadores. Entre ellos había soldados y artesanos, prisioneros y campesinos reclutados a la fuerza, procedentes de todos los estados recién unificados. Algunos historiadores creen que esta cifra pudo haber sido exagerada en los registros antiguos, pero las evidencias arqueológicas confirman la enorme escala del proyecto y que requirió una fuerza laboral inmensa durante muchos años. La construcción se prolongó durante casi 4 décadas. Continuó a lo largo de todo el reinado de Qin Shi Huang y aún seguía en marcha cuando murió en el 210 a.C. Es probable que quedara inconcluso cuando una rebelión campesina estalló al final de la dinastía Qin, obligando a detener las obras. El lugar elegido para la tumba fue el Monte Li, cerca de la ciudad de Xianyang, la capital imperial. Esta zona era considerada especial por sus recursos naturales. Los textos chinos antiguos relatan que la ladera norte de la montaña era rica en oro, mientras que la ladera sur albergaba valioso jade. El emperador, conocido por su fe en símbolos y presagios, eligió este lugar por considerarlo propicio y auspicioso. El diseño del complejo funerario no fue casual. Fue cuidadosamente inspirado en la disposición de Xianyang, la capital de la dinastía Qin. Así como el emperador gobernaba desde su palacio en vida, seguiría reinando desde un palacio reflejado. En el más allá, la tumba subterránea incluía murallas, torres de vigilancia, edificios oficiales y residencias. Todo lo que un gobernante necesitaba en vida fue recreado bajo tierra, en forma de miniatura. Esta ciudad subterránea estaba dividida en 2 grandes secciones, una ciudad interior y otra exterior. La ciudad interior, con un perímetro de unos 2,5 kilómetros, albergaba la tumba central y las estructuras más importantes. La ciudad exterior, que la rodeaba, era mucho más extensa, con cerca de 6,5 kilómetros de perímetro. Sus muros estaban hechos de tierra compactada, igual que los de la capital real, y fueron diseñados para proteger el lugar de descanso del emperador, incluso tras su muerte. Dentro de estos muros, los arqueólogos han encontrado evidencias de una ciudad cuidadosamente planificada. Había establos para caballos, cocinas para preparar alimentos y almacenes repletos de provisiones. Otras áreas incluían patios, jardines, salones ceremoniales y edificios administrativos. Incluso se creó un parque imperial con aves de bronce y músicos, para entretener el espíritu del emperador. En una parte del complejo, los arqueólogos hallaron carros de bronce y caballos a tamaño real, dispuestos con precisión, como si aguardaran un desfile imperial. Estos carros fueron elaborados con una destreza extraordinaria, utilizando miles de piezas individuales. Los caballos contaban con riendas, monturas y adornos detallados. Algunos incluso estaban equipados con sombrillas de bronce para proteger al emperador del sol. Aunque, por supuesto, en el mundo subterráneo no habría luz solar, los constructores también crearon complejos sistemas de drenaje para evitar inundaciones. Los registros sugieren que durante la obra, los trabajadores excavaron lo suficiente como para alcanzar aguas subterráneas. Estudios modernos con radar y análisis del suelo han confirmado que el nivel freático de la zona
Se encuentra a unos 30 metros de profundidad. La presencia de canales de drenaje, presas subterráneas y muros sellados demuestra que los constructores pensaron cuidadosamente en la protección a largo plazo de la estructura. Lo que hace este complejo aún más asombroso es su tamaño. Todo el sitio, conocido hoy como el mausoleo del primer emperador Qin, se extiende a lo largo de casi 98 kilómetros cuadrados, más grande que muchas ciudades modernas. La mayor parte sigue enterrada y solo una pequeña parte ha sido excavada, incluso tras más de 50 años de investigaciones y excavaciones. Los arqueólogos creen que solo han descubierto una fracción del complejo subterráneo total. Uno de los aspectos más fascinantes del diseño es su orientación. Hacia el este del montículo central de la tumba, el emperador situó allí su defensa más poderosa. El lado oriental era donde antiguamente se alzaban los 6 reinos enemigos, los mismos que había derrotado para unificar China. Parece que incluso en la muerte, Qin Shi Huang quería protegerse de posibles venganzas, aunque gobernó como emperador en vida. Temía claramente la inestabilidad y los peligros que podían surgir de aquellos a quienes conquistó. Pero este reino subterráneo no quedó sin protección. Alineado en formación de batalla, algo extraordinario fue colocado en los límites del complejo. El ejército de barro, durante casi 2000 años, el gran complejo funerario de Qin Shi Huang permaneció oculto, bajo capas de tierra y silencio. Los habitantes de la zona llevaban tiempo oyendo historias extrañas sobre tesoros enterrados en colinas misteriosas, pero nadie había descubierto realmente lo que había allí. Todo cambió en la primavera de 1974, cuando un grupo de campesinos, excavando un pozo en un campo cerca de la ciudad de Xi'an, hizo un hallazgo asombroso. Mientras cavaban, uno de ellos golpeó algo duro bajo tierra. Era un fragmento de arcilla tallada, y al seguir excavando comenzaron a aparecer más piezas. Una cabeza aquí, un torso allá, y la punta de un arma de bronce. No tenían idea de que acababan de descubrir el borde de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. Las autoridades locales fueron avisadas, y pronto llegó un equipo de arqueólogos. A medida que avanzaban en su trabajo, surgían cada vez más piezas, hasta que quedó claro que no se trataba de un enterramiento común bajo la tierra. Dispuestos en formaciones de combate perfectamente organizadas, yacían miles de soldados de arcilla a tamaño real. Hoy conocemos este descubrimiento como el Ejército de Terracota. Hasta ahora, se han encontrado más de 8000 guerreros individuales en las fosas principales, y muchos aún permanecen enterrados. Lo que hace este ejército aún más impresionante es que no hay 2 soldados exactamente iguales. Cada figura presenta rasgos faciales únicos, peinados, vestimenta y expresiones distintas. Algunos llevan bigote, otros están afeitados. Unos muestran un gesto severo y concentrado, mientras que otros parecen tranquilos o incluso ligeramente sonrientes. Los expertos creen que estas figuras podrían estar inspiradas en personas reales, posiblemente soldados que sirvieron al emperador en vida. Pero no solo se enterraron soldados en este lugar. A medida que se exploraban más fosas, los arqueólogos encontraron carros con caballos de terracota, alineados como si estuvieran listos para cargar. También descubrieron figuras de generales, arqueros, infantes y jinetes de caballería. Algunos estaban arrodillados con ballestas, mientras otros permanecían firmes con largas lanzas. Unos pocos incluso sostenían armas reales de bronce, aún lo bastante afiladas para cortar. Y el ejército no estaba solo. En fosas cercanas, los investigadores descubrieron una gran variedad de otras figuras de arcilla, no destinadas a la guerra. Había acróbatas capturados en pleno movimiento, con cuerpos musculosos que reflejaban un extraordinario conocimiento de la anatomía humana. Músicos con túnicas e instrumentos finamente detallados, colocados como si estuvieran a punto de actuar. Funcionarios y administradores, vestidos con atuendos ceremoniales, permanecían serenos con pergaminos en las manos. También había mozos de cuadra y cuidadores, e incluso patos y cisnes de arcilla, cerca de lo que parece ser un estanque subterráneo. Estas figuras no eran simples adornos, representaban la vida completa de la corte imperial y simbolizaban los servicios,
y placeres que el emperador esperaba disfrutar en el más allá cuando fueron creadas. Todas estas figuras estaban pintadas con colores vivos y brillantes. Minerales y pigmentos especiales les daban una apariencia sorprendentemente realista. La piel se pintaba en tonos rosados, las armaduras en rojo o negro, y las túnicas en matices de azul, verde y blanco. Pero al ser expuestas al aire, las superficies pintadas empezaban a agrietarse y desprenderse. En cuestión de minutos, los colores comenzaban a desvanecerse, y en pocas horas, a menudo desaparecían por completo. Por eso hoy la mayoría de los guerreros conservan el tono gris natural de la arcilla, con apenas pequeños restos de pintura. Este daño supuso una gran lección para los arqueólogos. En los primeros años de excavación, no comprendían del todo lo frágiles que eran estos materiales. Como resultado, muchos detalles originales se perdieron para siempre, simplemente por retirar la tierra demasiado rápido, o por no proteger la pintura a tiempo. Esta es una de las razones por las que, incluso décadas después, muchas partes del yacimiento siguen intactas hoy en día. Los equipos trabajan con cautela, utilizando nuevas tecnologías para preservar mejor sus hallazgos. Hasta ahora se han descubierto 4 fosas principales cerca de la tumba imperial. La fosa 1 es la más grande y alberga el ejército principal. La fosa 2 contiene unidades de caballería, carros y arqueros. La fosa 3 parece ser el centro de mando con oficiales de alto rango. La fosa 4 se encontró vacía. Posiblemente quedó inconclusa, cuando la construcción se detuvo tras la muerte del emperador. Pero estas son solo algunas de las fosas conocidas. En total, toda la necrópolis, o ciudad de los muertos, abarca casi 98 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos han encontrado cientos de fosas adicionales, dispersas por todo el complejo. Algunas contienen animales, otras artistas, y algunas aún no han sido exploradas. Y en el centro de todo, se encuentra la tumba del emperador. Es allí donde se cree que yace el propio Qin Shi Huang. La tumba se oculta bajo un enorme montículo de tierra con forma de pirámide baja. Según los textos antiguos, esta cámara central contiene una representación del mundo, ríos formados por mercurio en movimiento, muros de bronce y un techo decorado con estrellas y constelaciones. Se dice que contiene tesoros, materiales raros y el ataúd sellado del emperador, pero nadie lo ha abierto. La cámara principal de la tumba sigue intacta. Ningún científico, arqueólogo ni funcionario ha entrado jamás en su interior. Permanece oculta bajo la tierra, tal como ha estado desde el día en que fue sellada hace más de 2000 años. Pero ¿por qué es una tumba que nadie se atreve a abrir? Esta es la razón. Los científicos temen abrir la tumba del primer emperador de China. Para entender ese temor hay que retroceder más de 2000 años, hasta los escritos de un célebre historiador chino llamado Sima Qian. Sima Qian vivió aproximadamente un siglo después de la muerte de Qin Shi Huang. En su obra más conocida, Registros del Gran Historiador, describió la tumba del emperador con un nivel de detalle impresionante. Según su relato, la tumba no era una simple cámara funeraria, sino una representación del propio imperio. En su interior, los artesanos crearon ríos caudalosos y grandes mares, no con agua, sino con mercurio líquido. Estos ríos simbolizaban las vías fluviales más importantes de China, como el Yangtze y el Río Amarillo. Fueron diseñados para fluir a través de la tumba mediante sistemas mecánicos, simulando el movimiento real del agua. Sima Qian también escribió que la tumba incluía palacios y torres, llenos de tesoros extraordinarios, así como representaciones de montañas y estrellas. En su descripción, el techo de la tumba estaba pintado como el cielo nocturno, y el suelo reproducía el paisaje de China. Estos elementos no eran meramente decorativos, formaban parte del plan de Qin Shi Huang para seguir gobernando el mundo tras su muerte, tal como lo había hecho en vida. Pero lo que realmente llamó la atención de los científicos modernos fueron las advertencias en el texto de Sima Qian. Afirmaba que la tumba estaba protegida por trampas mortales. Ballestas, escribió, habían sido preparadas para disparar automáticamente contra cualquiera que intentara entrar.
Las armas estaban ocultas tras muros o techos, y se activarían si un intruso avanzaba por el interior. Estas trampas estaban diseñadas para matar al instante. Eran la última línea de defensa, destinada a proteger para siempre el cuerpo y los tesoros del emperador. Al principio, muchos historiadores pensaron que estas historias eran exageradas. Al fin y al cabo, Sima Qian nunca había visto la tumba con sus propios ojos. Él relataba lo que otros le habían contado, mucho tiempo después de la muerte del emperador. Por eso, durante años, muchos creyeron que las historias de ríos de mercurio y trampas mortales no eran más que leyendas impresionantes. Sí, pero no reales. Todo cambió cuando los científicos comenzaron a estudiar la zona del túmulo. A principios de las investigaciones, equipos cercanos a la tumba detectaron algo extraño. Al analizar la composición química del suelo, encontraron niveles extremadamente altos de mercurio, muy por encima de lo que se da de forma natural. Una medición superó las 1.400 partes por 1.000 millones, muy por encima de los niveles seguros. Docenas de pruebas alrededor del túmulo mostraron el mercurio, distribuido en patrones que coincidían con la descripción de Sima Qian. La idea de ríos de mercurio fluyendo bajo tierra dejó de parecer tan descabellada. Este hallazgo sorprendió a muchos, y si las antiguas historias eran ciertas, hoy los expertos creen que podría haber vapor de mercurio atrapado dentro de la tumba sellada. El mercurio es una sustancia peligrosa. Incluso pequeñas cantidades de vapor pueden causar graves problemas de salud. Al inhalarse, si la tumba se abriera sin el equipo y las precauciones adecuadas, podría ser extremadamente peligroso para cualquiera cercano. Esta es una de las principales razones por las que los científicos no han entrado. Y aún hay otro temor: las trampas. Si los ingenieros antiguos realmente construyeron ballestas mecánicas y mecanismos ocultos, y si estos fueron hechos con materiales duraderos como el metal, podrían seguir funcionando. Algunos sistemas de resortes pueden permanecer activos durante siglos, si no se alteran. Si alguien entrara en la tumba y activara uno por accidente, el resultado podría ser mortal. Un disparo así, en ángulo hacia la yugular, indica claramente que estaba diseñado para matar a corta distancia. Por estas razones, la cámara central sigue sin tocarse. Los científicos saben que está ahí. Pueden detectar su forma y tamaño con tecnología moderna, como el radar de penetración terrestre. Pero nadie se ha atrevido a romper el sello. ¿Qué decidirá el futuro? Probablemente te preguntes cuándo se abrirá finalmente la tumba. La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Durante décadas, arqueólogos, historiadores y científicos han debatido esta misma cuestión. Algunos creen que ocurrirá algún día, pero solo cuando la tecnología sea lo suficientemente segura para proteger tanto la tumba como a las personas que la estudian. Otros creen que quizá nunca llegue a abrirse. En lo que todos coinciden es en que los riesgos son reales y la decisión no puede tomarse a la ligera. Una de las mayores preocupaciones es la conservación. Ya sabemos que cuando los guerreros de terracota fueron descubiertos por primera vez en 1974, sus colores vivos se desvanecieron y se desprendieron. Casi de inmediato, al entrar en contacto con el aire, las superficies pintadas habían sobrevivido bajo tierra más de 2000 años. Pero no resistieron ni siquiera unos minutos al aire libre. Este es solo un ejemplo de lo delicado que puede ser el contenido de la tumba. Si se rompe el sello demasiado pronto, los tesoros del interior, si es que existen, podrían perderse para siempre. Por eso muchos expertos dicen que hay que esperar. Argumentan que solo con herramientas del futuro, quizá dentro de décadas, seremos capaces de explorar la tumba con seguridad. Esas tecnologías deberán estabilizar el entorno, detener reacciones químicas y neutralizar cualquier toxina o trampa antes de que alguien entre. Pero esperar también conlleva riesgos. China es un país con terremotos, inundaciones estacionales y ciudades en rápido crecimiento. Con el tiempo, los desastres naturales podrían dañar las cámaras subterráneas. La contaminación de industrias cercanas podría filtrarse en el suelo. También existe la amenaza de excavaciones ilegales o saqueos, que ya han dañado muchos sitios históricos en todo el mundo. Si la tumba permanece completamente intacta,
alguien o algo podría destruirla por accidente, o peor aún, de forma intencionada para evitarlo. Los investigadores han comenzado a utilizar métodos no invasivos para estudiar la zona. Entre ellos, sistemas avanzados de escaneo, como el radar de penetración terrestre y los magnetómetros. Algunos equipos incluso están probando pequeñas sondas robóticas que algún día podrían entrar sin abrir la tumba. Estas herramientas ya han ayudado a mapear la forma y la profundidad del túmulo, pero aún no pueden atravesar gruesas capas de piedra, tierra y muros sellados. Las partes más profundas siguen siendo invisibles por ahora. Entonces, ¿por qué nos importa tanto? Esto no se trata solo de tesoros o de oro. La tumba de Qin Shi Huang es uno de los últimos grandes yacimientos arqueológicos intactos del mundo. Podría ayudarnos a comprender no solo cómo los antiguos chinos enterraban a su emperador, sino también cómo concebían la vida, la muerte, el poder y el universo mismo. Podría revelarnos las tecnologías de la época, las creencias del pueblo y las ambiciones de un gobernante que quiso moldear la eternidad. Y así, la pregunta sigue en el aire. ¿Deberíamos abrirla ahora o dejar que Qin Shi Huang guarde sus secretos? ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario y suscríbete para descubrir más historias fascinantes.